Hablando, ¿cómo es esa realidad que nos rodea? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Cómo ha sido en el pasado, como argentinos, en las últimas décadas? ¿Cuáles han sido quizás los dogmas? ¿Cuáles han sido los relatos? Las interpretaciones lineales que han conformado esa trama de la cual obviamente formamos parte, todos nosotros que nos consideramos argentinos. Y al mismo tiempo, déjeme preguntarle en esta noche, ¿qué pasa en un momento de crisis? ¿Qué ocurre con las herencias? ¿Qué ocurre también con aquello que se transforma quizás en un quiebre, quizás en una grieta? Y en todo caso, habrá que preguntarse cómo vemos el futuro si tenemos ese mismo pasado, si pertenecemos en definitiva a esa instancia que estamos comentando. Alguien que lo trabajó, alguien que puso su letra árida, contundente, firme, al servicio de tratar de establecer qué es eso de ser argentino y sobre todo no casarse con esos relatos que lo único que han hecho han sido fundamentar la desigualdad, ha sido el genial Ezequiel Martínez Estrada. Usted lo conoce, gran escritor, creo yo, uno de los más importantes que ha dado la literatura argentina. Ha sido un crítico de la obra de Sarmiento, de la obra de José Hernández, también ha sido poeta, pero ha destacado como ensayista, está claro. Ha sido el autor de Radiografía de la Pampa, otro libro maravilloso como es La cabeza de Goliat. Y en todos ellos, Martínez Estrada se ha dedicado a rebatir lo que era la idea que se llegaba hasta ese momento. Estamos hablando de la década del 30, viene una crisis a nivel global, viene también una crisis en la Argentina. Hasta ese momento, los escritores, como el caso de Lugones, lo único que hacían era le cantaban loas a la Argentina, esa Argentina grande, que era el granero del mundo, pero llega Martínez Estrada y descubre el cuerpo enfermo de la República Argentina. Descubre que no todo lo que brillaba era oro, que el relato tenía a su vez un subrelato y que eso hablaba de cómo sufría la gente, que eso manifestaba cómo era la desigualdad entre todos nosotros. Y a eso se dedicó en términos del ensayo, trabajó con esas ideas, pero también, claro está, había otra, porque el mundo de Martínez Estrada es un mundo que se parece mucho al de Kafka, llenos de laberintos, de situaciones opresivas, donde el ser argentino, bueno, trataba de manifestarse, trataba de desenvolverse a pesar de esa circunstancia. Ha sido un escritor pesimista, por supuesto, y al mismo tiempo ha sido un narrador brillante. Y es en esos relatos, en esos cuentos, donde encontramos al mejor Martínez Estrada. Mire, yo hoy quiero comentarle muy brevemente, porque es un argumento muy sencillo, un cuento, quizás el más conocido de él, que se llama La Inundación, y que describe la historia de un pueblo, un pequeño pueblo perdido en la pampa húmeda, perdido en la infinitud de la provincia de Buenos Aires. En ese pueblo de pronto empieza a llover, hay un diluvio. Claro, hacía 3 meses que había sequía y de pronto empezamos a tener agua y más agua. Y las personas que viven allí no saben qué hacer. Realmente están totalmente desesperados y los hay de todo tipo. En ese diluvio, donde ha comenzado a llover y no se ha detenido nunca más, la decisión es irse a una iglesia. Esa iglesia está a 3 kilómetros del pueblo. El pueblo se llama General Esteves y hay que recorrer otros 5 kilómetros para ir a otro pueblo. Pero claro, están divididos por un río y ese río se ha desbordado, se llama el Río Largo. Y ese desborde permanente en todas las historias de Martínez Estrada y también en esta, en términos generales, lo único que ha hecho ha sido aislar al pueblo. Entonces la decisión es llegar hasta una iglesia. A esa iglesia que está en una zona alta, porque el pueblo está en una hondonada y comienza a llenarse de agua, un día tras otro y así sucesivamente. Y lo que encontramos en la historia es que ya han pasado 7 días y en esos 7 días el pueblo ha entrado directamente en la iglesia, en la bóveda de la iglesia, y se ha encontrado con un cura, el párroco, don Demetrio, un hombre malhumorado, hosco, un hombre que quiere preservar para sí lo que era su espacio, pero que claro, se ve totalmente invadido. Al principio se niega, no quiere que nadie entre en esa iglesia, pero después está claro que el pueblo de alguna manera logra ingresar de todas formas. Y a partir de allí entonces es que tenemos, creo yo, un detalle fundamental. En ese General Esteves, que se ha desplazado 3 kilómetros, que está metido todo hacinado adentro de esa iglesia, empiezan a, de alguna manera, imponerse los privilegios. Y claro está, las familias las más acomodadas, las que pertenecen a esa especie de aristocracia pueblerina,
Se ganan un lugar cerca del altar mayor, se ganan un lugar cerca de la sacristía. Ellos se supone que tienen derechos, o por lo menos cada uno se ha acomodado en función de lo importante que se cree que es. Y están esas familias que se acomodan allí, pero también están las otras, las que se piensan menos importantes, las que se piensan que tienen menos derechos, que se ubican en las naves laterales, que son los pasillos de esa iglesia. Una iglesia que, dicho sea de paso, está medio construir, que todavía tiene el revoque grueso en algunas paredes, pero que sin embargo tiene los altares, que sin embargo de alguna forma pretende ser el lugar donde se da la misa. Claro está que hasta ese momento solamente unas 50 personas iban a misa, pero ahora está el pueblo entero metido allí. Y ya van 7 días donde están todos hacinados, donde al principio tenían alguna vaca que carnear, pero ahora ya ni siquiera eso, donde han directamente carneado un caballo y otro y se empiezan a alimentar de eso y no hay más alimentos. Y no hay más alimentos. Y de pronto nos enteramos que no solamente está el pueblo, que no solamente está el cura párroco, que no solamente está esa iglesia dentro de lo que es ese diluvio, sino que además nos dice Martínez Estrada, no se olviden de los perros. Porque los perros están afuera, porque a los perros no los han dejado ingresar, pero claro está, han salido huyendo como el resto del pueblo. Y porque esos perros de pronto empiezan a aullar y empiezan a arañar las puertas, quieren ingresar, lógicamente. El cuento, mire, transcurre prácticamente a lo largo de las páginas y siempre Martínez Estrada nos dice, acuérdense de los perros que están afuera, que se están mojando, que se están muriendo literalmente de hambre. Y en ese contexto entonces es donde vemos cómo interactúan cada uno de estos personajes, que dicho sea de paso, mire, ni siquiera les da voz Martínez Estrada, porque el único que habla parece es el cura párroco que increpa, que insulta, que no quiere saber nada con toda esa gente que está allí. Y para mí, mire, hay tantos elementos que quiero contarle, pero solamente 2 que me parecen más relevantes y que describen bien nuestra Argentina. Por un lado, la desigualdad imperante. La desigualdad que lucha por reproducirse adentro de esa iglesia. Algunos se acomodan de un lado, otros del otro. Hay más espacio para algunos que para otros. Pero al mismo tiempo, déjeme comentarle otro elemento, la dilación. Esa especie de esperar que pase algo permanentemente cuando, por supuesto, no pasa absolutamente nada. Y no solo eso, sino que nunca para de llover. La situación se vuelve cada vez más crítica. Y es aquí la lectura que quiero tener con ustedes esta noche. Porque lo que estamos viendo permanentemente a lo largo de la historia es que mientras se discute, que mientras las familias más poderosas pretenden imponer sus privilegios, que mientras la burocracia y el cura y todos aquellos que tienen algún cargo de características políticas o no, tratan de establecer cuáles son sus beneficios dentro de esa pequeña iglesia. Mientras pasa todo eso, el agua los va tapando lentamente. Los empieza a transformar en una isla y de pronto ya no hay salida, de pronto ya no hay solución, más que mirar al cielo y rezar para que pare la lluvia. Nada de todo eso ocurre. Y me pregunto si algo de todo eso no nos pasa en esta Argentina, donde el amiguismo, donde quizás la prevalencia de determinado tipo de beneficios, donde al mismo tiempo la especulación de características políticas, si todo eso no tiene que ver estrictamente con esto que le estoy contando, con esas peleas miserables que se dan en un contexto crítico, y en todo caso singular, inédito, como es el de esta pandemia. Si el agua de a poco no nos va tapando, si en todo caso no nos va aislando y si el individualismo es quizás una salida que vale la pena tener en cuenta, por supuesto que no. En esta Argentina donde hay más pobres, donde hay más indigentes, donde hay mayor desigualdad, mire que los dogmas, que los relatos unilaterales, que las estrategias de dominación no nos pierdan en ese laberinto que es la desesperanza.